Hola a todos, qué bueno que se suman a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno con el proyecto energético más ambicioso y, siendo sinceros, el más polémico de la historia reciente de Uruguay, la mega planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú. Es una de esas historias llenas de promesas deslumbrantes, urgencias locales y, por supuesto, tensiones geopolíticas. Así que vamos a ir un poco más allá de los titulares para ver qué nos dicen realmente los datos. A ver, entremos de una en el tema. Por un lado, tenemos la narrativa oficial impecable y brillante, que nos vende esto como la mayor inversión en la historia de Uruguay, el gran salto hacia un futuro súper verde. Pero, cuando nos ponemos a mirar la evidencia con lupa, el panorama cambia bastante. Los datos nos obligan a preguntarnos, ¿estamos ante un milagro de la innovación o esto es en realidad una externalización masiva de costos ambientales e ineficiencias energéticas? Y para entender de verdad la magnitud de lo que está en juego, es súper importante raspar un poco la pintura, ¿no? Separar lo que nos dice el marketing corporativo de lo que realmente muestran las investigaciones y los documentos técnicos. Al levantar las capas de esta propuesta gigantesca, podemos leer un poco entre líneas y descubrir qué es lo que realmente está impulsando estas decisiones. Y la razón por la que estamos hablando de esto hoy es por los números que se pusieron sobre la mesa. El gobierno y la empresa han deslumbrado a todo el mundo prometiendo producir, escuchen esto, 880,000 toneladas al año de combustibles sintéticos. Todo esto, claro, pensado casi exclusivamente para el mercado europeo. A eso sumémosle el número que acaparó literalmente todos los titulares. 5.385 millones de dólares. Sí, la inversión extranjera directa más grande jamás pensada para el país. Una locura. Cifras de esta escala tienen el poder de cambiar por completo la cara de una región entera. Así que es súper lógico que generen una expectativa enorme. Ahora, lo que resulta verdaderamente revelador es el contexto socioeconómico que hay de fondo. Paysandú, la ciudad donde se haría esto, enfrenta hoy un desempleo del 14,8%. Es la tasa más alta de todo Uruguay. Y bueno, esta es la urgencia silenciosa que nos explica por qué el proyecto fue recibido con los brazos tan abiertos. El entusiasmo local no viene de una certeza absoluta sobre la tecnología, sino de una necesidad urgente. Es una necesidad que viene de años de una desindustrialización súper dolorosa. En poquísimo tiempo, la zona vio cómo cerraba el frigorífico Casablanca, cómo clausuraba la maltería Enbev y cómo se paralizaba la planta de cementos de ANCAP. Cuando ves que las fábricas cierran y los buenos empleos desaparecen, cualquier salvavidas multimillonario parece ser la única salida, casi sin importar las dudas técnicas que pueda traer. Y hablando de dudas técnicas, la cosa se pone un poco más compleja cuando buscamos referencias reales en el mundo. Resulta que la única planta operativa que usa esta tecnología es un piloto llamado Haru Oni, de la misma empresa, en el sur de Chile. Y la distancia o el salto entre ese pequeño piloto y lo que se promete para Paysandú es, bueno, los reportes técnicos dicen que es sencillamente abismal. Fíjense en esta comparación, los números hablan por sí solos. Haru Oni costó 78 millones de dólares, emplea a 21 personas y produce unos 130,000 litros al año. Pero Paysandú proyecta una escala miles de veces más grande, con 300 empleados fijos y una producción medida en cientos de miles de toneladas. Escalar una tecnología de un piloto recién nacido a un monstruo global sin ningún paso intermedio, la verdad hace que nos preguntemos qué tan realista es todo esto. Y ojo, porque esa duda técnica se hace más grande cuando miramos el panorama global. A pesar de todo el entusiasmo del principio, el mercado mundial de los e-fuels está cayendo en lo que muchos analistas llaman un abismo de desilusión. Las proyecciones superoptimistas de la industria están chocando contra la pared de un mercado que, sinceramente, no termina de arrancar. La evidencia es bastante contundente. En Chile, la Asociación Gremial del Sector directamente tuvo que suspender actividades. Proyectos enormes como el INA de AES Andes fueron cancelados. Y en Europa, pues resulta que la demanda real a los precios actuales de estos combustibles es casi nula. Básicamente, para que los números cierren, el mercado necesita que la energía se regale. Y esto nos ilustra perfectamente el corazón del problema con esta tecnología, la famosa paradoja de la eficiencia. Los informes muestran que fabricar combustible sintético requiere cantidades absurdas de electricidad limpia para dividir el agua y capturar carbono. Todo para terminar quemando ese combustible otra vez en un motor común y corriente.
Para ponerlo súper simple, un auto eléctrico a batería aprovecha más o menos el 70% de la energía renovable que generaste, pero un auto a combustible sintético aprovecha apenas entre un 13 y un 14%. O sea, se necesita 5 veces más electricidad para mover el mismo auto. En el fondo, Uruguay estaría asumiendo unos costos gigantes de infraestructura renovable solo para que el norte global no tenga que cambiar sus motores de combustión. Y sobre la etiqueta de verde hay que ponerle un par de asteriscos. Resulta que el 95% del dióxido de carbono que usarán va a salir de quemar biomasa, no de capturarlo mágicamente del aire como nos imaginamos a veces. Si a eso le sumamos el manejo de sustancias tóxicas como el metanol y la idea de modificar áreas protegidas, el proyecto se parece mucho más a una industria química pesada que a un parque súper ecológico. Y claro, esta naturaleza tan industrial nos mete de lleno en el conflicto geopolítico. A menos de 4 kilómetros de donde se planeó originalmente esto, cruzando el río Uruguay, está la ciudad argentina de Colón. Lo que del lado de Paysandú se ve como una promesa de salvación económica, en Colón se siente directamente como una amenaza. Acá hay una asimetría de riesgo brutal. Imaginen que los vientos soplan mayormente hacia el oeste. Así que Colón, una ciudad que vive del turismo, de sus playas y de las termas, quedaría expuesta a los riesgos potenciales de una industria química enorme. Y como se imaginarán, esto ya desató una tensión diplomática importante entre los dos países. Pasemos a ver cómo esto reaviva fantasmas del pasado, porque a toda esta situación ya la están bautizando como un Botnia 2.0. Seguro recuerdan el histórico conflicto por las papeleras de hace 20 años. Y bueno, parece que aunque usemos palabras más modernas y verdes, las dinámicas de fricción entre los dos países se están repitiendo casi como un calco. Las fallas institucionales parecen ser las mismas de siempre. No hubo consultas previas reales con las comunidades de ninguna de las dos orillas. Acuerdos internacionales como el de Escazú, que garantizan la participación pública, brillan por su ausencia en la práctica, y los mecanismos de alerta temprana tampoco están. Al final del día, el modelo de instalación de gran industria pesada sigue intacto. Pero ¿saben qué? Más allá del debate ambiental o diplomático, el verdadero cuello de botella que va a definir si esto se hace o no, no está en el río, está en una hoja de cálculo. Me refiero a la tensísima negociación por el precio de la electricidad con la empresa estatal uruguaya. El punto crucial es que la energía representa casi el 70% de los costos de la planta. HIF está presionando fuerte para conseguir una tarifa de unos $40 por megavatio hora, y tienen una carta pesada bajo la manga. Paraguay ofrece energía a $25, Chile a 32 y Brasil a 36. La competencia regional está poniendo muchísima presión a Uruguay. Y frente a esta presión, las autoridades del gobierno uruguayo han sido súper tajantes. Han dicho que el Estado no puede regalar la energía ni salir a subsidiar el negocio de una empresa privada. Si no llegan a un número que les sirva a la red nacional sin dar pérdidas, la empresa ya ha insinuado que podría llevarse sus millones a otro lado. Lo que nos obliga a pensar en algo que casi nadie quiere decir en voz alta. ¿Y qué pasa si al final la planta no se hace? Porque claro, después de inflar tanto las expectativas de la gente en una ciudad tan golpeada por el desempleo, el fracaso del proyecto dejaría un vacío enorme. De hecho, los datos nos recuerdan lo que pasó con la planta de UPM. Una vez que terminó la etapa de construcción, el desempleo estructural volvió a subir a los niveles que tenía antes. En el fondo, toda esta historia va mucho más allá de los dólares o la tecnología. Nos muestra un choque súper profundo entre dos visiones del mundo. Por un lado, la soberanía territorial y el desarrollo local genuino, y por otro, la lógica global de extraer recursos para satisfacer lo que demandan otros continentes. Y así llegamos al final de este desglose, con una pregunta que realmente nos deja pensando. Si se tiene una abundancia envidiable de energía renovable, ¿por qué venderla empaquetada como combustible sintético, perdiendo muchísima eficiencia y asumiendo un montón de riesgos solo para exportarla? ¿Por qué no usar esa misma energía limpia para impulsar un desarrollo real y sostenible en casa? Es un debate fascinante que recién está arrancando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo análisis.